Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. El sector uruguayo de las tecnologías de la información puede crecer y duplicar en 5 años su peso actual en la economía. Puede pasar de 2,5% del PBI a 5% del PBI. Puede saltar de 14.000 puestos de trabajo a 26.000. Uruguay está en condiciones de posicionarse en el mundo como un país tecnológico. Las empresas de este sector son optimistas. Entienden además que la crisis de la pandemia implica en esta materia una oportunidad que hay que aprovechar. Pero ¿cuál es el camino? ¿Cómo se logra ese salto cuántico, como lo llaman? ¿En qué temas deben coordinarse mejor sector privado y Estado? Bueno, de eso estamos conversando hoy en esta edición de La Mesa TIC. Nos acompañan Mercedes Ross de Overactive, Marcelo Montado de Esquemas, Pablo Coirolo de Light 47 y Juan Chapezone de The Electric Factory. Yo decía, perdón que acomode la garganta, tenemos una cantidad de mensajes, a los oyentes el tema les ha interesado. Entonces, por ejemplo, voy por esa pregunta que yo mencionaba hace un rato, la de si no habían exagerado un poco. Un triángulo tecnológico, Estados Unidos, China, Uruguay. ¿Lo ven como algo realista? Pregunta María. ¿Quién era? Juan que había planteado esto, ¿no? Juan. Sí, en realidad surge todo a partir de un eje estratégico de Uruguay como país de testeo, ¿no? Durante muchos años nosotros hicimos negocios para consumidores, negocios para empresas. Ahora hay una gran oportunidad de generar negocios para inversores, donde nosotros desde Uruguay podemos quitarnos la presión de ir a de que nuestro producto termine en góndola o termine siendo implementado alrededor de todo el mundo. Simplemente lo que tenemos que hacer es quitar esa presión y hacer un modelo mínimo en Uruguay de testeo, como decíamos previamente, y salir a buscar los fondos en Estados Unidos para después ¿por qué dije China? Porque es go to market, ¿no? Es como, se entiende que si lo terminas produciendo a escala en China es porque logró estar implementado en todo el mundo, sea algo para una góndola o sea una solución tecnológica para un business, una disrupción de negocio. Uh-huh. Entonces, en esa línea no, para nada lo veo complicado, siempre y cuando vaya en el eje de testeado en Uruguay. Y eso también está muy bueno a la hora de reclutar gente, porque si yo a la gente que recluto le invito a participar en pequeños proyectos innovadores, nuevos, disruptivos a nivel mundial, pero de pequeña escala, les quito presión, las cosas van a suceder, ellos empiezan a mostrar, empiezan a reclutarse, empiezan a tener experiencia y Uruguay sigue construyendo en un modelo innovador y de disrupción en el mundo, ¿verdad? O sea, no lo veo complicado para nada. Yo, obviamente, soy poco promotor de eso, pero no sé, mis compañeros espero que no me dejen manco en esta. No, para nada. Es más, te diría, Juan, que no solamente el triángulo que mencionaste. Te cuento que en este momento, no estoy hablando de un futuro, en este momento tenemos un triángulo Suiza-México-Uruguay. Es decir, mi empresa está trabajando con una empresa uruguaya desarrollando 2 proyectos totalmente distintos, uno de trazabilidad de COVID-19 y otro de logística en México. Y lo estamos haciendo hoy, no es algo que es en un futuro lejano. Entonces, este tipo de triangulaciones creo que deberíamos tratar de aprovechar la diáspora que tenemos de uruguayos en todas partes del mundo para incentivar esto. Y me parece que es algo que... Utilizar el entretejido de la diáspora como un valor, ¿no? Exactamente. Y que todos estamos dispuestos a colaborar. Es decir, no hay un uruguayo que hay en el exterior que no lo llame una empresa de Uruguay o alguien de Uruguay que no esté dispuesto a colaborar. Yo he colaborado con la ORT cuando hicieron el Jacovid como mentor y varios también del exterior dispuestos a hacerlo. Entonces, yo creo que lo que tenemos que ver es cuáles son nuestras ventajas competitivas, tanto internas como externas, y aprovecharlas. Y con un gobierno que esté dispuesto a apoyar esas iniciativas. Y que no
no es dinero, y esto es importante, no es... nadie, cuando fuimos a instalar Eternity Uruguay, no pedimos descuentos, ya están las condiciones. Y me parece que una de las cosas que dijo Juan, que son fundamentales, es no caer en el país de bajo costo de producción. Nosotros lo que tenemos que producir, al igual que Suiza, es calidad. Y esa calidad en el mundo se paga. Entonces, si seguimos ese camino, yo creo que Uruguay tiene un gran futuro. Calidad en todos los productos que lanzamos, en el agro como los productos digitales. Ustedes preguntaban, ¿quién era que preguntaba? Juan mismo era, ¿qué otro país en el mundo tiene las condiciones que tiene Uruguay como para posicionarse en esta materia, por ejemplo, en el testing? ¿Eres tú, Juan? Sí. Bueno, Florencia te contesta desde donde ella vive. No hay tantos, pero República de Irlanda es uno. Sin duda, archiconocida. Uh-huh. El problema que tiene la República de Irlanda es que está en el hemisferio norte y tiene un problema de hora con los Estados Unidos. Tiene una diferencia horaria que la complica, a diferencia de nosotros, que estamos 1 hora de Nueva York, 4 de Los Ángeles y a 4 de Londres, lo cual nos ubica en el Greenwich de la producción, digamos. Uh-huh. Mirá, ese es un factor a tener en cuenta, entonces estaba bueno incorporarlo a esta conversación. Después, Laura dice, estoy de acuerdo, pero hay que darle la oportunidad a los que queremos meternos en la tecnología. Los empresarios tienen que apostar a los juniors. ¿Quién toma este guante? ¿Entienden el mensaje? Sí, yo creo que sí, que los empresarios Marcelo. Estamos apostando y hay un objetivo de capacitar y de ir invirtiendo, pero también hay que tener claro y está relacionado con el concepto de generar calidad, es que tenemos que impulsar, y es un aspecto bastante delicado en la formación de capital humano, impulsar que los jóvenes estos terminen las carreras. No es que querramos tener todos caciques, pero necesitamos tener gente bien formada que termine las carreras. ¿Por qué cuento esto? En Uruguay hay un problema, y es que en la industria, en la mano de obra que está vinculada a la industria del software, tiene muy buena remuneración. Esto que sucede es que muchas veces hay personas, los adolescentes que empiezan a trabajar en esta línea, que empiezan a trabajar de pronto part-time, y de esa manera van acompasando los estudios con un part-time y encuentran de pronto la oportunidad de seguir aumentando la cantidad de horas, porque resulta que pasa a ser que el ingreso de esta persona puede ser el sueldo más importante de la familia. Entonces encuentra, el mismo adolescente se siente responsable en resolver la situación de la familia. ¿Y qué termina sucediendo? Terminamos teniendo un abandono muy importante en las carreras, y esto es un tema que tenemos que trabajar. Y tenemos que trabajar como industria, como gobierno, como sociedad, entender que hay una necesidad de capacitarse. Hoy se nombraron otro tema también que es fundamental, y siempre recuerdo lo que dice Martín Alcalá, el inglés no se aprende en 2 años. O sea, necesitamos tener profesionales que terminen las carreras y que tengan un idioma inglés absolutamente dominado. Mercedes te escucha y hace que sí con la cabeza, parece que está convencido de que ese es otro factor muy importante, ¿no? Hablando de educación, justamente, Mercedes, hablando de recursos humanos, tú habías puesto mucho énfasis por ese lado. Dice este mensaje de Facundo, en principio lo que habría que hacer es dar más flexibilidad a la educación. Te doy un ejemplo, dice. Yo vivo en Tacuarembó. Quiero estudiar licenciatura en Tecnología de la Información en Durazno. Está hablando de la UTEC, supongo, ¿no? Sí. Y cada 15 días tengo que ir a una clase presencial. Eso me implica un gasto constante, faltar a mi trabajo, además, una vez al mes. Eso para mí lo hace imposible. Supongo que le ocurre lo mismo a mucha gente. Nosotros creemos que la flexibilidad es fundamental. De hecho, es el empuje principal de la industria, ni que hablar en época pandemia. Pre-pandemia, en las formaciones de UTEC, si no me equivoco, inclusive en esta mesa lo habían explicado sobre principio de año, que esas clases presenciales cada 15 días justamente apuntaban a la flexibilidad, pero sin duda que si hoy detectamos que eso es algo que imposibilita a la gente a formarse,
es justamente lo que decíamos al principio, el trabajo de las empresas, el gobierno y el público interesado, que sin duda se puede modificar. Sí, capaz que hay que flexibilizar más todavía. Exacto. Y en este momento, a partir de la experiencia de la emergencia sanitaria, está claro que la educación en general en Uruguay está reconvirtiéndose, ¿no? Está pensando en cómo aprovechar al máximo ese plus que implican las tecnologías de la comunicación. Totalmente. Y un solo comentario a la oyente anterior que decía que las empresas debían apostar a los juniors. Realmente lo hacemos, querríamos hacerlo quizás todavía mucho más, y de hecho lo hacemos, e inclusive, por ejemplo, empresas como nosotros apuesta a crear un programa de formación de líderes, o sea, que los juniors que están en mandos medios, que más adelante van a ser los líderes de la organización y que además lideran los grupos de trabajo que ofrecen los servicios, que tengan formación en manejo de equipo y en manejo de talento inspirador, para justamente crecer en junior, semi-senior, senior y seguir adelante como líderes. Así que decirle al oyente que estamos en eso. Bueno, y yo en esa línea... Y acá viene otro mensaje que no solo plantea esta oyente, plantean varios. Está bien lo de apostar por los juniors, sin embargo, los seniors tenemos otras competencias. Y acá atamos con el tema de la entrevista que tuvimos antes de esta mesa TIC, ¿no? La era de los nuevos viejos, el libro del doctor Rodolfo Saldain, cómo se va a ir convirtiendo en cada vez más habitual que las personas de más de 60, 65 años continúen trabajando o quieran seguir trabajando y tal vez se encuentren con obstáculos, ¿no? Acá, ustedes, en este rubro, en TI, ¿cómo ven ese camino? A mí hay una cosa que me gusta puntualizar, Emiliano, tanto para los seniors como para los juniors, de no caer en lo que ha pasado también con la creatividad en la industria publicitaria, donde prácticamente estudiabas comunicación o creatividad y tenías que terminar en la industria publicitaria o trabajando en una empresa de publicidad o de comunicación. Yo siento que la gente con estudios en tecnología de información perfectamente también puede ir a trabajar a otras compañías que no necesariamente son de core tecnológico, pero aportar un enfoque tecnológico en rubros y en industrias mucho más alejadas per se de la tecnología. Y ahí empezar a burbujear lo que yo te dice, la colaboración. Y ahí quizás una empresa que quizás un estudio de abogados, por ejemplo, bueno, hoy justo es capaz que es muy lineal hoy porque prácticamente está todo permeado por la tecnología, pero un frigorífico capaz que puede empezar a tener a alguien de un senior o un junior de tecnología, y eso empezar a generar una demanda y una necesidad que después repercuta en una solución tecnológica dentro de las empresas especializadas. Entonces empezar como a explotar, ¿no? Como una explosión de gente con ciertos conocimientos de tecnología e información que permeen en industrias alejadas a la nuestra, pero que después repercute en una especie de círculo vicioso, ¿no? Uh-huh. Eso para mí es fundamental, es fundamental. Y sobre esto de los senior, ¿quién toma el tema en concreto? ¿Quién responde a esta otra inquietud? Bueno, yo tengo la experiencia de mi suegra, que tiene 88 años, y es la primera que me indica cuando el internet no funciona en mi casa. Es decir, y nosotros tenemos una velocidad bastante alta de fibra óptica y siempre le parece poco, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay que hacer una diferenciación. No todo el mundo tiene que ser un programador. ¿Ok? Lo que sí tiene que ser, y creo que han habido medidas, es nativo digital. La posibilidad de utilizar la tecnología. Y Uruguay ha ido muy bien en este sentido, tanto de la utilización como de las personas mayores, como de los jóvenes. Entonces, yo no le digo a alguien que tal vez nunca ha entrado a programar, que ha tenido toda una vida y un trabajo, que se ponga a programar, pero sí a utilizar las herramientas para poder programar. Por ejemplo, en el caso de la trazabilidad del cannabis, no es que lo tenga que desarrollar, pero sí las nuevas empresas que van a contratar más gente, esa gente tiene que ser nativo digital. Y tenemos que hacer un esfuerzo para ayudar a los que no son nativo digital a convertirse en nativo digital y que puedan utilizar esta tecnología. Y ahí es donde veo que hay una apertura de nuevos puestos de trabajo y de nuevas oportunidades.
Dice Leonardo, por suerte hay varias empresas que tienen programas más 50, o sea, programas para personas de más de 50 años. Es importante, como decía el Rodolfo Saldain más temprano en la entrevista, que se habilite la posibilidad de que jubilados privados de tecnologías de la información vuelvan a trabajar o continúen trabajando. Sí, a veces lo que hay de por medio son complejidades desde el punto de vista legal, ¿no? Ese es uno de los puntos que podría considerarse. ¿Quién más estaba levantando la mano? Bueno, yo creo que justamente Marcelo. Está vinculado con lo que hablábamos hoy, ¿no? O sea, dentro de toda esta transformación en la que estamos viviendo, a ver, tengamos claro de que la transformación es impulsada por las tecnologías de la información, pero en realidad es una transformación a nivel humano. O sea, estamos viviendo un cambio de eras, ¿no? Y en este cambio de eras es que todo esto está revolucionado, ¿no? O sea, absolutamente todo está en cuestionamiento. Y hoy justamente hablaban del tema de, bueno, un jubilado, ¿cómo puedes hacer para reintegrarse a trabajar? Bueno, ahí llegamos al marco legal, ¿no? En general lo que tenemos que pensar que todas estas transformaciones son un cuestionamiento a las políticas públicas y a la regulación. Hay que revisarlas y hay que revisarla desprejuiciadamente pensando en abrazar lo que se viene. Y bueno, una legislación que falta todavía es la del teletrabajo, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos un ejemplo muy claro que en este caso con la pandemia se vio, de alguna manera muchísimas empresas ya lo estaban ejecutando, el teletrabajo, pero en la pandemia se transparentizó, se declaró abiertamente de que las empresas hacían teletrabajo. Bueno, pero realmente las empresas que hacen teletrabajo hoy no están en el marco legal, no los apoya legalmente y no tenemos una regulación que lo haga. Perdón, lo impide, lo que es peor, ¿no? Porque por ahí la mejor regulación sería la que no existiera, pero hoy lo impide. Entonces, en ese tipo de cosas es la que tenemos que empezar a trabajar y liderar, porque es un aspecto que para mí hay que tener muy claro. Uruguay está marcándose como líder, pero no está ejerciendo liderazgo. Ese es un matiz importante. Es marcar posturas en una región que sin duda está llamado a ser el líder, porque entre otras cosas Uruguay no molesta a nadie, vamos a entendernos, ¿no? Otros países de la región no deberían serlo porque van a generar intereses o celos de otras partes, ¿no? Uruguay no molesta a nadie, como decimos siempre. Mercedes. Emiliano, solo un punto, y con muchísimo respeto, Marcelo, coincido contigo que podría haber una buena ley que diera más flexibilidad y más garantías jurídicas, pero discrepo en el punto de que actualmente la ley impide el teletrabajo. Hoy creo que todas las empresas tenemos la libertad de hacerlo, quizás con ciertas incertidumbres, pero no hay ningún impedimento para que hoy estemos prácticamente todos nosotros trabajando desde casa, como lo estamos haciendo. Marcelo, y yo como abogada, ¿por qué te sonreíste? Laboral. No, bueno, hay ciertas regulaciones del teletrabajo, del trabajo que no se pueden cumplir en una casa, ¿no? O sea, ciertas determinaciones que no están claras, si bien de pronto hay incertidumbres, pero marcan una duda de hasta qué punto yo puedo tener a una persona trabajando desde la casa, ¿no? O sea, porque en realidad hay ciertas regulaciones, como la presencia de determinadas facilidades, hasta el extinguidor, ¿no? Hasta el bomberito, que son regulaciones que hacen a la actividad laboral y en la casa obviamente no se están cumpliendo, ¿no? Mercedes sigue mirándote muy seria, a ver por qué. No, coincido que genera incertidumbres y hoy no tenemos un panorama claro, que quizás sería bueno tenerlo, pero discrepo con la posición de que hoy no podemos. Yo creo que todo lo que no está prohibido, más allá de que la legislación laboral es particular, está permitido. Hoy las partes pueden acordar libremente, respetando los derechos de trabajador y empleador, trabajar desde cualquier lugar, desde su casa o desde donde lo entiendan conveniente, sin perjuicio de la conveniencia de que tengamos un contexto y un marco regulatorio preciso que genere menos riesgo para las dos partes. Enseguida completamos esta edición de el mes de agosto de la mesa TIC. ¿Qué cabos sueltos quedan? ¿Qué falta considerar para que se dé ese salto cuántico, para que el sector de las tecnologías de la información de nuestro país crezca, salte
hasta ser el 5% del Producto Bruto Interno.